Bien, entonces vamos a empezar con la clase. Eh, ok, la clase de hoy corresponde al tema de modo de propagación fundamental tema. En este aspecto, aclararles de que realmente la clase anterior, perdón, y esta clase pues se tratan sobre el modo fundamental tema. Aunque la clase anterior no se denominaba el tema, el modo de propagación, sin embargo, ya que es la primera forma en la cual una onda electromagnética encuentra para propagarse por una línea, entonces el análisis hecho en la clase anterior realmente corresponde al modo fundamental, ¿sí? Eso significa que en esta clase vamos a profundizar un poquito, sobre todo en los aspectos que nos hacen falta distinguir respecto a diferentes tipos de líneas. Y además vamos a profundizar en los temas que teóricamente ya lo vimos, pero nos hace falta un poquito más de explicación. Entonces, dicho eso, los objetivos de esta clase van a continuar o van a tener una relación con la clase anterior. Entonces, serían describir la naturaleza de una onda electromagnética, comprender el concepto de campo y además comprender el fenómeno de propagación fundamental. Eh, lo importante de aquí es que sepamos qué es campo y qué es onda, ¿correcto? Realmente ya lo tratamos, la clase anterior se visualizó, inclusive se halló la ecuación que corresponde al modo fundamental y de pasito hallamos las ecuaciones de campo y las ecuaciones de onda. Sin embargo, hay que preguntarnos qué es campo y qué es onda, ¿correcto? Por eso que en esta clase hacemos estas siguientes aclaraciones. Primero, para poder conceptualizar el campo y la onda, es necesario En las identificar, ondas. dígame, un día, El campo es el medio. no se le escucha, disculpe. Ahí me escucha. Ajá, dígame. Ya, decía que el campo es el medio por el que viajan las ondas. ¿Correcto? Sí, el campo es aquel medio que, que soporta la propagación de la onda, ¿correcto? Entonces, si se fijan en esta primera gráfica, es justo lo que estamos visualizando, es decir, en la onda física, en la primera gráfica, observamos que el campo corresponde a la superficie líquida, ¿sí? ¿Y qué es lo que observamos? Que algo se mueve, algo se propaga, ¿sí? Ese algo es una onda y ya vamos a ver cuál es su naturaleza. En la segunda gráfica, de la misma manera o de una manera muy similar, en cambio, estamos viendo una onda acústica, por lo tanto, sabemos que las ondas acústicas viajan por el medio denominado aire. Entonces, el aire para nosotros corresponderá el campo que soporta esa propagación. Entonces, de esa forma podemos llegar a un elemento más simple y más básico que podemos visualizarlo en la tercera gráfica. Fíjense, para nosotros el campo corresponde a estos tres elementos de acá, ¿sí? Eh, en este procedimiento, este conjunto de pelotitas, el procedimiento es que tomamos una de los extremos, la subimos hacia una altura específica en el que se le incorpora una cierta cantidad de energía potencial. Esa energía, a medida que incrementa su altura, pues tendrá mayor cantidad de energía potencial y por lo tanto, a medida que cae, disminuye la energía potencial y se transforma en energía cinética. Ahora, ¿qué sucede en el campo de esta onda? Es decir, ¿qué sucede en las tres pelotitas centrales? Pues en la mayoría de casos, obviamente esto dependerá del tipo de elementos que estemos utilizando, pero el comportamiento es que esas tres bolitas no se mueven, ¿sí? Se mantienen en su lugar.
para que la energía cinética llegue a la tercera o a la última bolita y esta tome la misma cantidad de energía potencial inicial de la otra bolita exterior. Y de esa manera sube hasta la altura máxima, regresa y el sistema funciona de esa manera una y otra vez. Entonces, lo importante de esto es que el campo, si se fijan, así como en este pequeño sistema, el campo no tiene un movimiento de forma física, de forma espacial. Lo único que hacen ellos es constituir un medio por donde la energía del primer elemento se transmite hacia el último elemento. Y eso es lo que hay que visualizar en estos dos ejemplos anteriores. Si se fijan, aunque nosotros vemos que algo se está moviendo, realmente no se está trasladando ninguna de las partículas internas que la componen. En este caso, digamos, el agua y en este otro caso, el aire. Entonces, lo único que hace es que el campo de alguna manera se perturba, se mueve en el mismo lugar, no se mueve trasladándose en el eje Z, ¿correcto? Solamente se mueve en el eje y por ende, pues nosotros visualizamos estas formas en la superficie líquida y algo similar debe suceder también en el aire. En el aire no podemos visualizarlo, pero el comportamiento es el mismo. Entonces, dicho eso, lo que había indicado el compañero, el campo es el medio que soporta la transmisión de una onda. Entonces, ¿qué es una onda? ¿Sí? Es necesario también indicar que en esta pequeña gráfica, en el conjunto de las pelotitas, tenemos una onda, es decir, existe una oscilación y para nosotros eso corresponde a una onda. ¿Qué es lo que nosotros podemos visualizar? Cuando tenemos el punto máximo de máxima potencia o de máxima energía potencial, entonces nosotros tenemos este inicio de señal, ¿correcto? Ya vamos a ver cómo se conforma completamente. A medida que baja, disminuye la potencia, ¿sí? Entonces, disminuye la potencia a medida que llega al punto cero. El punto cero es cuando toca a la siguiente pelotita y se mantiene estable, no se mueve, no cambia, no hace nada esta bola que acaba de caer. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La energía se va transmitiendo del otro lado. Entonces, como no tiene ninguna energía, está esperando a recibir una cierta cantidad de energía. Mientras espera, tenemos esto de acá. ¿Okay? O también podemos decir que en el instante en que llega a cero energía, la otra bolita sube nuevamente con la energía inicial. Por lo tanto, a medida que sube la otra, en cambio, tenemos este comportamiento. Nuevamente cae la bolita, llega al punto cero, golpea la otra y así sucesivamente. Entonces, con ello, nosotros tenemos ya la representación sinusoidal, o al menos la representación más básica de las ondas, ¿correcto? Con ello ya tenemos, al menos inicialmente, una onda. Lo mismo sucede con los casos anteriores. Ahora, en este conjunto de bolitas tenemos una oscilación solamente en uno de los ejes. Por lo tanto, nuestra gráfica es así de sencilla. Pero cuando estamos hablando de una onda en el espacio, por ejemplo, en la superficie del agua o en el aire, estamos hablando de 3 dimensiones. Por lo tanto, esa onda se transforma de alguna manera, pero la transformación le sigue correspondiendo a la onda sinusoidal. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer es un corte. Si hacemos un corte, no sé, donde usted quiera, o en las ondas acústicas, hacemos un corte de esta manera y lo damos vuelta, vamos a visualizarle desde el punto de vista frontal. Cada uno de estos destellos de luz, es decir, el color azul más claro, corresponde a los picos de señal. Y si se fijan, entre dos picos, pues tenemos una sombra que realmente es el valle de una onda. Por lo tanto, volvemos a tener la misma forma. Pero eso desde el punto de vista frontal.
Si volvemos a darle vuelta desde el punto de vista superior, lo que está sucediendo es realmente una especie de como los techos, ¿no? Como el tejado del techo, es lo que nosotros tenemos, surcos a lo largo del otro eje. Y lo mismo sucede en la superficie del líquido, ¿no? Desde el punto de vista frontal volvemos a tener señales sinusoidales, pero cuando lo vemos desde otra perspectiva, empezamos a tener surcos como en el techo del tejado, ¿ok? Sin embargo, mantenemos la misma relación, sigue siendo sinusoidal, igual que el primer caso, en cualquiera de los otros casos adicionales. Eh, y eso mismo para nosotros funciona también en las ondas electromagnéticas. Aquí no se hace un análisis de la onda electromagnética porque nosotros tenemos otras consideraciones para que podamos definir esas ondas electromagnéticas. Ahora, si ya estamos hablando de las ondas, sabemos qué es el campo y qué es la onda, necesitamos identificar cómo se comporta la onda, ¿sí? Eh, el comportamiento más básico y más sencillo que se puede observar en las ondas se reflejan en estas dos gráficas iniciales de color negro. ¿Qué se observa? Primero que todo, inicialmente tenemos nosotros una incidencia de ondas, digamos que desde el infinito, ¿sí? Cuando estas chocan contra un obstáculo, pues sucede lo siguiente. Si el obstáculo tiene unas pequeñas hendiduras o pequeños cortes, por esos cortes la nueva onda seguirá transmitiéndose. De manera que ese corte para nosotros se transforma en una especie de nueva fuente de ondas, ¿sí? Ahora, es decir, nosotros estamos hablando de este pequeño cortecito, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que indicar de esto? Primero que el corte tiene que tener una relación directa con los valores de la longitud de onda de la cual estemos analizando o con la cual estemos trabajando. Porque si la longitud de onda, digamos que tiene un valor muy grande, si se fijan acá abajo, la longitud de onda es la distancia que existe entre dos picos de la onda o entre dos valles también, ¿no? Eh, si es demasiado extensa respecto al corte que se realiza, pues no va a pasar, simplemente sigue siendo parte de el borde con el cual está chocando. Sin embargo, si es algo más pequeña la longitud de onda respecto a ese corte, entonces va a poder pasar y se va a transformar en una nueva fuente de energía, ¿sí? Ahora, eso sucede cuando tenemos un solo corte en las paredes en las cuales van a chocar. ¿Qué sucede si tenemos dos nuevos cortes, tal como vemos en la siguiente gráfica, es decir, un poquito más allá? De la misma manera, aquí tenemos otro problemita o tenemos otro comportamiento. Suponiendo que estos cortes pequeños tienen una relación directa con la longitud de onda y van a permitir el paso de la onda a través de ellos, nos encontramos con que las ondas generadas en cada uno de esos cortes se pueden superponer, o mejor dicho, van a superponerse unas a otras. De manera que la distancia que existe entre los dos cortes es muy indispensable para que podamos tener superposiciones que se sumen o superposiciones que se resten, como vemos en la segunda gráfica, ¿sí? En la primera gráfica, la superposición ayuda a que se incorporen unos picos sobre otros. Por lo tanto, los puntos centrales de superposición, por ejemplo, este de aquí, serán aquellos que tienen mayor cantidad de energía y hacia los extremos irá disminuyendo de una manera muy, muy pequeña, ¿correcto? Ahora, no es lo mismo cuando se superponen entre sí y se suman que cuando se cancelan. En este caso, en el segundo caso, en cambio, si volvemos a mirar la cantidad de energía
que llega al punto central, pues vemos que existe una pérdida de potencia. Eso es muy importante cuando ya ingresemos al tema de antenas, porque vamos a ponerlas en práctica, ¿sí? Sobre todo, este mismo es el procedimiento que nosotros tenemos cuando estamos irradiando la señal electromagnética en una antena, ¿ok? Sucede esto mismo. Ahora, ¿qué más puede suceder aquí? Si se fijan, existen unos espacios vacíos, unos espacios en los que no existe una señal. Bien, eh, vamos a visualizar en esta sección, si bien gráficamente yo pudiera extenderle esas líneas de la onda, recordemos que acabamos de indicar que desde el punto central la energía va disminuyendo hacia los extremos. Por lo tanto, en la mayoría de casos, en estos extremos nosotros tenemos una disminución de la potencia, ¿sí? Sobre todo estamos hablando en las ondas de tipo físicas, ¿no? En las ondas electromagnéticas, en cambio, se comportan de una manera omnidireccional, tal como vemos en esta gráfica de aquí. El punto central de la fuente genera una radiación en todos los sentidos. Sin embargo, como estamos hablando de, de nuestro entorno real en el que tenemos edificios, árboles, casas, es decir, cualquier situación, siempre vamos a tener un comportamiento similar a este de aquí. Por lo tanto, existirán espacios en blanco, se le llama porque no existe señal, en la que usted no podrá tomar ningún tipo de información. Eso háganle, por ejemplo, hagan la prueba en sus routers, por ejemplo. Simplemente cámbienle la dirección de la antena, muevan las direcciones de la antena y van a ver que los espacios donde toman la señal no son los mismos respecto a los que tenían en la posición inicial. Y de esa manera podemos visualizar este comportamiento, ¿sí? Además, podemos hacer, no sé, cambiarle de posición. Digamos que su router, bájenle a 50 centímetros de la tierra, pónganle a nivel de la tierra o súbanle a 1,5 metros de respecto a la tierra. Y fíjense que su recepción de su Wi-Fi no es lo mismo en los diferentes puntos. Y ese es el resultado de este comportamiento de las ondas electromagnéticas, ¿correcto? Entonces, en cualquier tipo de obstáculo, las ondas chocan y solo si encuentran un camino que corresponda a la longitud de onda, entonces podrán seguir propagándose por el mismo camino. De lo contrario, van a perderse simplemente a la hora de chocar con esos obstáculos, ¿sí? Esas relaciones de aberturas y todas esas cosas ya lo iremos viendo en las clases posteriores. Esto mismo sucede, o mejor dicho, por esta situación, por este problema, es que siempre se busca, ustedes saben, la línea de vista entre dos antenas, sobre todo cuando estamos haciendo un enlace de largas distancias, se buscan los lugares más altos para que entre antenas puedan tener línea de vista. Y es por esta misma situación. Si no existe línea de vista, pues las señales no van a llegar, ¿correcto? Eso. Entonces, eh, lo importante también es lo siguiente, ¿no? Que aunque nosotros vemos que algo se mueve, tal como habíamos indicado en esta gráfica de acá, algo se está moviendo, que es lo que nosotros llamamos ondas, vimos que aquí en estas tres pelotitas centrales realmente no existe un movimiento, solamente existe una facilidad de transmisión de energía. Y es por eso que yo les había colocado aquí esta pequeña gráfica en la que un niño se encuentra en el mar. Para aquellas personas que hayan tenido la oportunidad de adentrarse por cualquier situación, ya sea porque saben nadar o porque no, digamos que se ingresan
en un lugar bastante profundo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en ese punto? Si se han dado cuenta, usted se mantiene en el mismo lugar, aunque las olas, que son ondas, viajen o traspasen su cuerpo, ¿sí? Aunque a usted le pegue la ola, realmente usted no se mueve hacia adelante ni hacia atrás. Se mantiene en el mismo lugar y por lo tanto, es decir, ahí vemos el resultado del análisis anterior. Las partículas no se mueven de forma horizontal, es decir, no se mueven de atrás hacia adelante, solamente se mueven de arriba hacia abajo. Pero ese movimiento de arriba hacia abajo se transmite de forma horizontal. Entonces, tener mucho cuidado con estos conceptos, porque realmente parece que el movimiento fuese horizontal, ¿correcto? Sin embargo, el movimiento es vertical, pero la transmisión de la energía se realiza de forma horizontal. Este mismo principio se utilizaba en la navegación cuando no existían, no sé, brújulas y cosas parecidas. Em, Se colocaban algunos faros acuáticos en los que había una boya y en esa boya se estaban suspendidos los faros, ¿no? Se colocaban en un cierto lugar, en una ruta específica y de ahí no se mueve, siguiendo este mismo principio. Como no se mueve, en cualquier instante, en cualquier tiempo que llegue otro barco, sabía dónde se colocaba y por lo tanto podía orientarse en medio del mar. ¿Ok? Entonces, ese es el comportamiento de las ondas, ¿correcto? Las partículas más pequeñas no se mueven, solamente permiten el paso de la energía, ¿ok? Entonces, hasta aquí nosotros hemos hecho un análisis del campo y de las ondas, solamente siguiendo una teoría, la teoría clásica del campo, ¿sí? Entonces, la teoría nos está indicando estos comportamientos y estos conceptos. Sin embargo, existe otra teoría, la teoría cuántica, que en cambio intenta solucionar otros problemas de las ondas, sobre todo de la luz. Entonces, aquí viene la principal pregunta. Si nosotros acabamos de indicar, antes de adentrarnos a la teoría cuántica, acabamos de indicar que cada una de las ondas necesitaba un medio para ser transmitido, entonces, ¿qué sucede con la luz? Sabemos que la luz viaja en el espacio vacío, pero además sabemos que la luz es una onda, es un conjunto de ondas electromagnéticas. Entonces, por conclusión, ¿cuál es el campo que soporta la propagación de la luz? Entonces, para tratar de adentrarnos, o cuando los científicos trataban de solucionar esta dificultad, realizaron un experimento denominado experimento de la doble rendija, en el cual se podía visualizar diferentes comportamientos de la luz, ¿correcto? Yo les voy a poner un ratito el video, por favor pónganle atención, es algo interesante que se pueda visualizarlo también, ¿ok? Me avisan si se escucha o no se escucha, ¿correcto? Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos. ¿Sí se escucha? Sí, Sí, sí. Ya, listo, listo. Sí. Entonces, pónganle atención, por favor. El experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás,
donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? Bien, entonces, la pregunta que realiza el pequeño dibujito, ¿sí? Si son ondas, ¿quién soporta? ¿Cuál es el medio que soporta la propagación de las ondas electromagnéticas? Si además sabemos que la luz viaja por el vacío, entonces, ¿qué campo, es decir, qué es el campo para la onda electromagnética? Y aquí ya estamos en la teoría cuántica, es decir, la teoría clásica ya nos dice algo sobre ello, ¿sí? Inclusive ya sacamos las ecuaciones de campo en la clase anterior. Tenemos cuáles son las ecuaciones de campo.
pero todavía no sabemos entonces qué es el campo para una onda electromagnética. Y es aquí que las nuevas teorías dentro de la física cuántica se intenta, es decir, cada una de ellas intenta resolver esta dificultad, este problema. Ahora, de manera general, sobre todo hasta lo que se conoce, Albert Einstein fue el primero que dio un entendimiento sobre este campo del electromagnetismo. El vacío, nosotros lo concebimos como aquel espacio, digamos que tenemos un cajoncito lleno de cosas, ¿no? vamos sacando, inclusive sacamos el aire y para nosotros eso es el vacío. Sin embargo, desde el punto de vista físico, el vacío va mucho más allá, porque incluso cuando usted saque todo lo que exista en ese espacio y lo tengamos vacío con nuestra concepción clásica, aún así sigue existiendo algo más. Y ese algo más es lo que él llamaba la malla del espacio-tiempo. Es decir, existe algo cuando, cuando nosotros llamamos vacío, aún existe algo, ¿sí? Y ese algo es solamente el entramado o el enmallado del espacio-tiempo. Entonces, el espacio-tiempo es el lugar donde se colocan o donde se incorpora todo aquel conjunto de elementos que nosotros llamamos materiales, ¿sí? Por lo tanto, el vacío es algo, pero no es algo material. Sin embargo, existe. Y por lo tanto, esa existencia es la que provoca que la onda electromagnética, es decir, para la onda electromagnética, el campo es el vacío, ¿sí? Y aclarando nuevamente de que tenemos un nuevo concepto de vacío, ¿correcto? Entonces, la perturbación del vacío hace que la onda electromagnética se propague, ¿ok? Entonces, como, como el vacío es aquel elemento que contiene el resto de cosas, digamos que es una especie de, es nuestro contenedor de materia, como la materia está contenida en el vacío, entonces la onda también puede propagarse por dentro del resto de materiales. Obviamente, cada material tiene su propia característica y tendrá una cierta facilidad o no, en dependencia del material que estemos hablando. Pero todo material, ya que está contenido dentro de el vacío, entonces todos los materiales tienen la capacidad de transmitir una onda electromagnética. Por eso es que nosotros vemos la posibilidad de transmitir una onda en un cable, inclusive cualquier tipo de cable, aluminio, hierro, cobre o cualquier otro, sabiendo que cada uno de ellos tiene sus propias cualidades de permitir o no el paso de la onda electromagnética. Y eso ya lo vimos en la clase anterior. Vimos que teníamos una constante de propagación. Esa constante de propagación era la que nos representaba cuánto se atenuaba la onda en el medio respecto al vacío. Esa era denominada alfa y además beta nos indicaba cuánta era la velocidad o la disminución de la velocidad en el medio cuando la onda electromagnética pasaba del vacío a la línea de transmisión, ¿correcto? Entonces, eso tener muy en cuenta que al menos hasta donde hemos llegado, es el inicio realmente de la teoría cuántica. El resto de teoría cuántica, otra sección de la teoría cuántica, ustedes lo van a visualizar o ya lo visualizaron, por ejemplo, en comunicaciones ópticas. Ahí se pone en práctica otros resultados de la teoría cuántica. Para nosotros no nos interesa adentrarnos más porque lo único que necesitamos es entender cuál es el campo de nuestra onda electromagnética. El resto, pues, lo estudiamos desde la teoría clásica, ¿sí? ¿Preguntas, dudas? Inge, Dígame. una preguntita.
Por ejemplo, en lo que cuando trabajamos con antenas Wi-Fi, por ejemplo, tenemos a una cierta distancia que nos llega la señal muy débil. Entonces, ahora, de hoy en día ya existen otros routers que duplican la señal, pero lo que no tenía claro es que si llegan con la misma intensidad, el mismo ancho de navegación, o disminuye y solo aumenta como decir, el ancho al que llegó, o sea, a la misma velocidad que llegó, o si aumenta. No sé si me entendió la pregunta. Casi que no, casi que lo entiendo. Em, a ver, usted me pregunta la relación entre dos antenas o la relación entre las intensidades de señales cuando hablamos, Ya, verá, a ver, verá, a ver, le repito de nuevo. Yo tengo mi router en mi casa, ujú, ¿verdad? Y digamos que el router está en el primer piso y yo estoy en el segundo piso y ahí llega la intensidad baja, ¿no es cierto? ya, Leve. Entonces ahí yo aumento un router que los llama aquí comúnmente en los comercios, les llaman rompemuros, le ponen ahí. ya. O sea, donde que le aumenta la señal. Pero eso no tengo claro si es que la señal va a llegar con la misma intensidad que estar al lado de mi router principal o disminuye Ya, la velocidad. ya, desde ese, más o menos, ¿no? No sé si al rompemuros realmente es el que se le reconoce como repetidor. Siendo un repetidor, Sí, sería un repetidor, sí. ya, siendo el repetidor, pues lo único que hace es tomar la señal y volver a regenerarle, ¿sí? En algunas circunstancias, las pérdidas que se tienen no es solamente, mejor dicho, puede ser tanto por pérdidas por ruido, o puede ser por pérdidas por atenuación, o puede ser por pérdidas respecto al desfasaje de las señales. Podemos perder de esas tres formas la señal. Entonces, los repetidores toman las señales donde todavía se pueden distinguir estas tres cualidades. De una manera simple se puede indicar. Y regeneran esas señales y las vuelven a emitir, obviamente con mayor potencia, ¿sí? La idea del repetidor es incrementar la potencia para que tenga mayor alcance. Entonces, desde ese punto de vista, usted incluso puede tener las mismas potencias que si estuviese cerca al router original, o inclusive a veces hasta mayores potencias inclusive, ¿sí? Entonces la idea del repetidor es regenerar la señal y volver a emitirla con mayor potencia, ¿sí? Eso sería por ese lado. Ya, ¿Alguna otra duda? ¿Alguna listo, otra gracias. pregunta? Bien. Em, para continuar con el modo de propagación TEM, sabemos, a ver, primero que todo, si queremos resumir cuál es el modo de propagación TEM, lo primero que podemos decir es qué es es decir, el significado de las palabras, ¿no? Modo transversal electromagnético. Por otro lado, ¿qué más podemos indicar? La propagación TEM nos indica que el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares entre sí y además perpendiculares a la dirección de propagación. ¿Qué más podemos decir del modo TEM? Que es el principal modo que aparece, es el primer modo que aparece cuando una onda electromagnética eh, viaja a través de una línea de transmisión. Y en lo posterior podemos decir lo siguiente. Primero que todo, aquí yo les hice un resumen, una gráfica, ¿no? Una gráfica de cómo estarían distribuidos los campos eléctricos y magnéticos respecto a la dirección de propagación. La gráfica de color azul es el campo eléctrico, la gráfica de color rojo el campo magnético. Ahora, si nos fijamos, se encuentran perpendiculares, cortándose entre sí. Y es por eso que en ninguno de los casos las señales se pueden interponer o se pueden perturbar entre sí.
Cuando estamos hablando de diferentes tipos de señales, incluso cuando queremos enviar más de 2 canales, se puede decir, por una misma señal de frecuencia, generalmente se realiza este tipo de cosas. Y ya vamos a ver que a eso se le llama polarización de la onda, ¿correcto? Entonces, nosotros podemos enviar 2 señales distintas a la misma frecuencia, pero de polarización distinta, y podemos encontrar de que no se interponen las 2 señales, ¿sí? Esto ayuda mucho porque podemos disminuir los canales de comunicación y además sin perder calidad entre sí, por un lado. Entonces, las ecuaciones matemáticas que nos ayudan a solucionar o nos representan esas distribuciones de campo se encuentran resumidas aquí. De una manera sencilla y rápida, lo que podemos indicar es lo siguiente. Las relaciones entre las componentes del campo eléctrico, si se fijan, tenemos aquí un E, que es la componente del campo eléctrico. ¿Cómo sabemos que, primero que todo, cómo sabemos que es una componente? Porque tiene como subíndice la y por lo tanto es una componente en Y. Y por otro lado, no tiene el vector que siempre debe tener sobre la letra, ¿correcto? Recordemos que la onda es un elemento tridimensional, por lo tanto, la ecuación que le representa o la forma matemática que lo representa siempre es un vector. Entonces, como aquí no tenemos un vector, estamos hablando de una componente, por un lado. Por otro lado, las relaciones de las componentes nos está indicando que solamente depende de mu y epsilon. ¿Qué son? Se denominan constante dieléctrica, o también denominada constante eléctrica nada más, a epsilon, ¿correcto? Y por otro lado tenemos mu, que es la constante magnética, o denominada mu también, ¿correcto? Ahora, ¿qué son estas dos constantes? Todo material tiene su propia constante dieléctrica y su propia constante magnética, que nos están indicando la facilidad que presentan para conducir un campo eléctrico y un campo magnético. En definitiva, un campo electromagnético, o por lo tanto, una onda electromagnética, ¿sí? Eso no olvidarse porque, sobre todo dentro de antenas, estas dos características, estas dos constantes son muy importantes para poder realizar una antena que trabaje perfectamente. Y por otro lado, nos está indicando además que depende de la frecuencia. Entonces, la forma en la cual se mueve la onda electromagnética en la línea también depende de la frecuencia a la cual estemos trabajando. Recordemos de aquí, y además, si no lo he dicho, existen dos tipos de modos de propagación, el fundamental y los superiores. El fundamental TEM solamente aparecen en ciertos casos y en otros, pues directamente los superiores. En aquellas características, en aquellas líneas donde aparece el modo fundamental, también pueden aparecer los modos superiores. ¿Cómo? Justo tomando en cuenta esto de aquí. Es decir, dependerá del valor de la frecuencia con la cual se esté trabajando en la línea para que aparezcan los diferentes modos. Entonces, a frecuencias sencillas, a frecuencias que aparezcan en el modo fundamental, eh, se les denominará frecuencia de resonancia, ¿correcto? Resonancia. Y a partir de esa frecuencia, si vamos incrementando el valor de la misma, pues irán apareciendo los modos superiores. Y esos modos superiores los vamos a ver en la clase que viene, en la siguiente clase, ¿sí?
Entonces, para no adentrarnos en ese aspecto, vamos a continuar con lo que nos corresponde. Eso respecto a la primera ecuación. Si ahora queremos nosotros representar o queremos saber matemáticamente, numéricamente, los valores que pueden contener cada uno de ellos, aquí ya tenemos el resto de ecuaciones. ¿Sí? Así de sencillo, no necesitamos saber nada más. ¿Qué es lo interesante de aquí? Que si se fijan, aparece una nueva impedancia, ¿sí? Al conjunto de impedancias. ¿Cuáles eran las impedancias vistas anteriormente? ¿Qué tipos de impedancias podemos tener? ¿Quién me ayuda? Capacitiva. Capacitiva y la No, inductiva. más genérica. Aún no llegamos todavía a las impedancias capacitivas e inductivas. Eso ya lo veremos asimismo en la siguiente clase todavía. Impedancia característica e impedancia de entrada, ¿sí? Entonces, recordemos que esas dos impedancias demuestran específicamente las relaciones que tienen a la oposición del paso de una onda electromagnética en una línea, ¿sí? Entonces, sí, como decían, podemos tener con una componente reactiva capacitiva o una componente reactiva inductiva, sí, bueno, eso ya lo veremos después, pero de manera general, ¿qué es lo que nos interesaba de esas impedancias? Es una característica de la línea, ¿sí? Es decir, cuando estamos hablando de impedancias características e impedancias de entrada, estamos refiriéndonos a unas cualidades de la línea. Sin embargo, aquí aparece en cambio una nueva impedancia que no depende de la línea, sino que depende de la forma en la cual se mueven o se propagan las ondas electromagnéticas, ¿sí? Y como cada forma, es decir, cada modo de propagación tiene formas distintas de propagarse, entonces cada modo tendrá su propia impedancia, ¿sí? A esto se le llama impedancia del modo de propagación. Y como estamos hablando del modo fundamental TEM, entonces tenemos la impedancia TEM. Ahora, como estamos indicando que solo depende de la forma en que se propaga la onda electromagnética, ¿a qué nos estamos refiriendo? A las relaciones que existen entre los campos eléctricos y los campos magnéticos, nada más. La diferencia o la forma en la cual entre ellos se estén relacionando nos dará una impedancia del modo de propagación. Y si se fijan matemáticamente, eso es lo que nos está indicando esta expresión matemática, ¿sí? Nos dice que la impedancia del modo TEM solamente será la relación entre una componente del campo eléctrico sobre la componente del campo magnético, ¿sí? La una en el eje X y la otra en el eje Y. Sin embargo, para hallarlo más fácilmente, si no queremos adentrarnos en análisis electromagnéticos, podemos hallarlos como vienen en lo posterior. Simplemente, esta pequeña ecuación es más que sencilla para poder hallar esa impedancia del modo. Y simplemente, si se fijan, es la constante magnética sobre la constante dieléctrica. Con la raíz. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Entonces, como pregunta de prueba puede salir, ¿qué es la impedancia del modo de propagación? Una pregunta, ingeniero. ¿Beta Dígame. qué representa? ¿Perdón? ¿Beta qué representa? Beta es la parte imaginaria de la constante de propagación. Acuérdense que la constante de propagación es alfa más j beta, ¿sí? Y es la constante de fase, ¿sí? La velocidad a la cual se propaga una onda electromagnética. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Y new es la permeabilidad. Es la permeabilidad, ajá. Sí, tienen
nombres distintos, ¿no? Se le puede llamar constante dieléctrica o constante magnética o permeabilidad, permitividad eléctrica o permeabilidad magnética también se llaman correspondientemente, ¿sí? La constante dieléctrica va a ser de acuerdo al material que utilicemos, ¿no? Sí, correcto, vienen dados por tablas con los datasheets, ¿sí? Depende del material. ¿Algo más? Bien, entonces, acabamos de indicar que el modo de propagación fundamental TEM aparece solamente en ciertas circunstancias. Y aquí es interesante aclarar lo siguiente. Solamente aparece el modo fundamental cuando estamos hablando de un sistema de conductores paralelos, es decir, un sistema de 2 o más conductores paralelos, ¿sí? Si esto no se da, si esta condición no se presenta, entonces no tendremos un modo fundamental TEM. Directamente aparecerán los modos superiores. Ya eso dependerá del análisis que se pueda realizar en cada tipo de línea de transmisión, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a analizar dos de ellos, que es el de placas paralelas y el de conductores cilíndricos. Realmente no hay más que eso, ¿sí? Entonces, en el de las placas paralelas, primero que todo cumple con la condición. Tenemos dos conductores paralelos y por lo tanto aparece de la siguiente manera. Vamos a ver aquí que tenemos las dos ecuaciones de campo, tanto campo eléctrico como campo magnético, que nos representan la forma de distribución de las líneas de fuerza, ¿sí? Primero, ¿qué es lo que sabemos o qué es lo que podemos decir de esas ecuaciones? Fíjense, aquí nosotros tenemos la componente del campo eléctrico solamente en el eje XY. Y por otro lado, tenemos acá también la componente del campo magnético en los ejes XY. Como sabemos que se está propagando en el eje Z, entonces nos acompaña esta nueva expresión que es epsilon elevado a la menos JKZ. ¿Qué es lo que nos está indicando esa pequeña expresión? Que se está moviendo en el eje Z, nada más que se está propagando en el eje Z. Las componentes del campo eléctrico que se encuentran en el eje XY, ¿sí? Ahora, ¿qué más podemos sacar de esas ecuaciones? Si nos dice que las componentes se encuentran solamente en el eje XY, entonces nosotros sabemos que de alguna manera campo magnético siempre tiene, igual que un imán, un inicio y un final. Por lo tanto, campo magnético se encuentra de esta manera. Sale de uno de los conductores y llega al otro. Sale de uno de los conductores, llega al otro. ¿Ok? Más o menos, o gráficamente, podríamos tener de esa manera al campo magnético. Y fíjense, como estamos en el modo fundamental, esas líneas de fuerza están cortando transversalmente a la dirección de propagación. Aquí tenemos la dirección de propagación en el eje Z, ¿correcto? Son transversales. Ahora, ¿cómo hallamos las componentes de campo eléctrico? Que también deben ser transversales. Hay diferentes maneras y además dependerá de tres cosas. Ya vamos a ver de qué depende, ¿sí? En algunas circunstancias, las componentes de campo eléctrico se encuentran algo parecido a esto, saliendo o interactuando entre las dos placas paralelas conductoras. En otras circunstancias, y es lo que vamos a ver en antenas, en otras circunstancias, en cambio, salen de la placa hacia el exterior, en todos los puntos posibles, y por lo tanto en la parte inferior lo mismo. Y no interactúan en la parte central, aunque existe alguna relación, ya lo veremos cuando entremos a antenas. Pero quédense con esta gráfica, porque eso nos va a ayudar a reconocer la forma de propagación de una antena microcinta o microstrip. ¿Sí? Así va a ser la propagación.
Eso nos dicen las ecuaciones. Ahora, fíjense también qué es lo que nos está indicando. Cuando nosotros queremos hallar los valores de tensiones e intensidades de las ondas electromagnéticas, que las tenemos acá, nos da una expresión matemática muy sencilla y muy fácil. Lo único que nos está diciendo es que depende de ciertas características, lo que les indicaba anteriormente, y depende de tres características esenciales. Primero, geometría de la placa, que es esta de aquí, que es W, o lo que le podemos llamar ancho de la placa. Depende de la distancia de separación entre las dos placas y además depende de las constantes dieléctricas y magnéticas del material que separa a esas placas. ¿Sí? Tres elementos que varían la distribución de campos eléctricos y magnéticos y asimismo varían las tensiones y las corrientes. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Inge, no le escuché la última parte, que se cortó el audio. ¿Me puede repetir, por favor? Decíamos que son tres características las que definen la distribución de campos eléctricos y magnéticos y los valores de tensión e intensidad de corriente. Y esas tres características son la geometría de las placas paralelas, que son tres aquí, que es W, perdón. Depende de la distancia de la separación entre las placas, que es esta de acá, y depende de las constantes dieléctricas y magnéticas del material que separa a las dos placas paralelas. Si cambiamos cualquiera de esos tres elementos, cambiará la forma de las líneas de fuerza del campo eléctrico y magnético. También es muy importante porque en antenas vamos a trabajar con esas tres características para manipular la radiación de nuestras antenas. ¿Sí? Eso nos va a ayudar en lo posterior. Ingeniero, perdón, tengo una pregunta, pero no es tan relacionada con el tema de lo que usted está diciendo en este momento, sino más bien tengo una curiosidad. Tal vez vamos a hacer alguna antena, algún proyecto o algo. Sí, vamos a hacerlas. Inclusive después justo en la quinta clase, ya empezamos con los primeros tipos de antenas. Realmente, físicamente, yo les daría la opción de que si lo desean hacer, lo van a hacer. Pero como estamos por el problema de salud y con estas clases virtuales, el alcance simplemente lo he disminuido hasta la simulación. Pero en caso de que ya nos podamos ver presencialmente, haremos físicamente las antenas también, ¿sí? De acuerdo, gracias. Ajá. Entonces, estas cositas Inge, hay que... adicional, usted, Dígame. Inge, disculpe. Justo estaba hablando de las antenas que emiten radiación. Ujú, Nosotros, ¿cómo podemos, y obviamente hay medidores, ¿no es cierto?, de radiación de este tipo. ujú. Pero he visto casos que en lugares donde se colocan estas antenas de diferentes tipos, afecta a las personas. O sea, dicen que la radiación es baja, pero realmente hay personas que dicen que viven ahí, o sea, que tienen síntomas, o sea, por la radiación que generan estas antenas. Nosotros me supongo que hay un cálculo para hacer la radiación que va a emitir hacia las personas, ¿no? O, Sí, o cómo se hace este tipo en este aspecto. sí, hay dos cosas ahí que hay que tomar en cuenta. Por un lado, se puede calcular la potencia máxima que el cuerpo humano puede soportar de radiación. Y es por eso que cuando hablamos, por ejemplo, de problemas de salud, cuando la gente tiene que hacerse rayos X y cosas parecidas, es un procedimiento que se le somete a la persona a una radiación de campos electromagnéticos. Entonces, y no sé si hayan escuchado de eso, hay un número específico de veces que se le puede hacer una radiación a una persona, en dependencia del tipo de examen, ¿no?
Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque sí existe una cierta cantidad de potencia que soporta el cuerpo humano. Por otro lado, teóricamente las comunicaciones em, no es que, no es que tengan potencias bajas, realmente la potencia con la cual se transmite tiene que ser alta potencia para que pueda tener un alcance digamos que para poder cubrir una ciudad completa no puede ser posible si estoy transmitiendo con potencias muy bajas. Ahora, ¿qué es lo que se ha observado, por ejemplo, en el estudio de los receptores? En cambio, en los receptores sí tienen una cierta cantidad de potencia que ellos reciben y eso no perjudica al ser humano. Entonces, desde el punto de vista de receptores, su celular teóricamente no le hace ningún daño a la persona. Pero desde el punto de vista del transmisor, sí, por un lado. Y además, como tercera opción, es decir, se dice teóricamente que, o mejor dicho, conocemos que el tipo de radiación con el cual nosotros trabajamos en comunicaciones se le denomina no ionizante. ¿Eso qué significa? Que no es lo mismo las señales electromagnéticas de comunicaciones que las del microondas. La del microondas es energía ionizante y es por eso que calienta la comida y la cocina, ¿sí? Y bueno, realmente hasta ahora, les soy sincero, no he visto, es decir, no he podido observar matemáticamente y analíticamente una diferencia entre señales no ionizantes y señales ionizantes, ¿sí? Entonces, como les indico, no he encontrado información al respecto realmente, pero ese es el concepto que se tiene dentro del área tecnológica, dentro del área de las telecomunicaciones, ¿sí? Entonces, teóricamente no debería ser nada, pero sí sucede, sobre todo por las altas potencias de los transmisores, ¿ok? Eso entonces. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces, una vez ya visualizado el procedimiento electromagnético en dos placas paralelas, entonces vamos a los conductores cilíndricos. Ahora, aquí no hay mucho que decir, porque el análisis realizado en la clase anterior, en donde sacamos ecuaciones, en donde vimos reflexiones, vimos impedancias, todo eso, corresponde realmente al análisis de conductores cilíndricos. Por lo tanto, aquí solamente les hice esta pequeña gráfica para recordar de que todo ese análisis se hizo ya en conductores cilíndricos. Pero nos hacía falta esto de aquí. Esta pequeña ecuación nos ayuda a calcular la intensidad del campo, ¿sí? Aquí viene un nuevo concepto que es la intensidad de campo. ¿Qué significa la intensidad de campo? Es la cantidad de líneas de fuerza del campo eléctrico o magnético en una unidad de superficie, ¿sí? Entonces, mientras más líneas de fuerza se encuentren en una mínima área o un mínimo espacio, pues tendremos mayor intensidad del mismo. Es lo mismo que un imán, ¿no? ¿Cómo podemos obtener imanes de distintas capacidades de atracción o repulsión? Pues simplemente incrementando mayor cantidad de líneas de fuerza en elementos mucho más pequeños. Entonces, con ello podemos tener mayor, mayor intensidad, se le llama esto. Entonces, aquí también sucede algo similar. Como los campos eléctricos y magnéticos, eh, sobre todo los campos eléctricos, se distribuyen del centro hacia los exteriores, ¿hasta dónde llega ese campo eléctrico? Entonces, teóricamente, inicia en el centro del conductor, pero finaliza en el infinito. Por lo tanto, yo debería tener la capacidad de recibir un campo eléctrico desde China, que en China estén enviando
una onda electromagnética en un conductor, yo debería ser capaz de detectarlo. Pero ¿por qué no lo podemos detectar? Porque su intensidad disminuye con la distancia a la cual se encuentre el detector, ¿sí? Entonces, a medida que incrementa la distancia, disminuye la intensidad del campo. Entonces, ¿cómo disminuye? Con esta expresión matemática, nada más. ¿De qué depende? Solamente, fíjense, depende del radio del conductor, que es A, depende del radio de toda la línea de transmisión que incorpora también el aislante, y por lo tanto también depende de dónde yo quiera medir, que es ρ, ¿sí? Y los valores medidos de tensiones e intensidades, pues tienen una referencia siempre. La referencia para nosotros en un cable coaxial o en cualquier línea cilíndrica siempre será el exterior o el revestimiento que siempre es un aislante. ¿Ok? Eso es lo que hay que aclarar de estas líneas de transmisión cilíndricas. Entonces, lo otro es que dijimos que necesitamos al menos dos conductores paralelos para que aparezca el modo fundamental TEM. ¿Dónde se encuentra aquí el otro conductor? Obviamente, como estamos hablando de cable coaxial, recuerden que tiene un conductor central y un revestimiento. ¿Cuál era la diferencia entre el cable y el aislante? Realmente ninguna. La única diferencia es la fuerza de atracción en sus átomos entre el núcleo y el electrón más exterior. Cuando esa fuerza de atracción es muy pequeña, entonces estamos hablando de un elemento conductor. Si la fuerza de atracción es muy fuerte, los electrones no van a ser fácilmente sacados de su lugar, por lo tanto estamos hablando de aislantes. Entonces realmente no hay diferencia para una onda electromagnética entre un aislante y un conductor, ¿sí? Y es por eso que el exterior, el revestimiento, conforma el segundo elemento conductor, que por lo tanto tendremos dos conductores paralelos, ¿sí? ¿Preguntas, dudas? Inge, en cuanto a esa ecuación, a ver, quiero a ver si es que B sería el radio, ¿no? El radio desde el El radio centro de todo hasta el el punto cable. más exterior, ajá, incluido el revestimiento. Y el P, Es en un un RO, punto medio, es sería un un RO, punto medio. ¿ya? Es un RO ¿Ya? y es el punto o la distancia a la cual yo quiero calcular el campo o la intensidad de campo, ¿sí? Sería Ajá. un punto intermedio, sería, ¿no? Entre el... Ajá. Es el punto que usted quiera calcular. Si quiere calcular fuera del radio B, también lo puede hacer, ¿sí? Es decir, usted elige ese RO para poder hallar la intensidad de campo en cualquier punto. Entonces puede querer calcular dentro del mismo cable, puede querer calcular en donde se encuentra ahorita, entre el conductor y el aislante exterior, o incluso si quiere puede calcularle fuera de la misma línea de transmisión. ¿Sí? Ese RO lo elige usted. Es la distancia a donde usted quiere calcular la intensidad de campo. Ya, y el A A es el radio solamente del del conductor conductor. central. Ya, listo, Inge, gracias. ¿Ya? Entonces, hasta ahí llega la clase de hoy, así que vamos a hacer un repaso final. ¿Quién me puede ayudar, por favor, con la primera pregunta? ¿Cómo puede describir usted una onda y por separado una onda electromagnética? Si quieren, vamos, para que participen, voy a poner notas adicionales, ¿sí? Voy a tomar en cuenta sus respuestas. Présteme una esfera.
¿Por qué se me lleva un mister? Listo. ¿Quién me puede ayudar? Díganme. La onda IG es la generación de un movimiento a partir de una perturbación de un elemento De un medio, ¿ya? ¿Y onda electromagnética? generada por electrones. Es la perturbación del medio generada por electrones, según yo. Ya dijimos que existe un campo específico para él, para la onda electromagnética. El espectro. No. La onda electromagnética, perdón, así como onda, estamos bien. Realmente eso también aplica para la onda electromagnética. Pero si queremos hacer una diferencia, ¿cuál sería la diferencia entre el concepto de onda y onda electromagnética? ¿Qué La onda diferencia? electromagnética se mueve en el vacío. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir? Dije, tal vez puede ser la onda electromagnética la que es producida por cargas eléctricas en movimiento. ¿Ya? ¿Y la diferencia? Que la otra es con partículas, la física, por propagación de movimiento. Acuérdense que las partículas no son ondas. Solo ese fenómeno solamente lo podemos ver en ondas electromagnéticas. Mm, ujú. Ujú. Ok. Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio para propagarse. Necesita un medio. Necesita Sí. obligadamente un medio. ¿Cuál es el medio? Pero ahí Por estamos ejemplo, sería la hablando de luz. un emisor y ahí estamos hablando de un emisor y un transmisor en las ondas electromagnéticas que necesita un emisor y un transmisor. En cambio, en las ondas normales necesita un conductor, un medio físico. ¿Sería? No tiene ninguna relación con el transmisor y receptor. Usted puede enviar justo ahorita una onda, aunque nadie quiera recibirlo. Eso no tiene ninguna relación. O sea, una onda electromagnética, por ejemplo, sería el campo de donde se puede transmitir sería la luz, un ejemplo. Sí, La ¿no es luz cierto? es la onda electromagnética. ¿Y Esa es cuál la es el onda. medio por donde viaja la onda electromagnética o En la este luz? caso sería la fibra plástica o de fibra, sí, claro, Viaja plástico. por una guía de onda. De manera más general, porque no Eh, estamos todavía en comunicaciones ópticas. la diferencia sería en que la onda se puede guiar por un medio físico y la onda electromagnética a través del vacío. Ya, estamos por ahí, correcto. ¿Qué más podemos decir? Vizcaíno. Álvarez también, Dígame. Álvarez también, para que me estaba aportando. Sí, yo sé, no se preocupe. Díganme, ¿qué más me pueden decir de Que eso? se propaga al vacío, las ondas electromagnéticas que se propagan al vacío y tienen una velocidad constante. Ya el compañero había indicado que se propaga por el vacío. ¿Qué es el vacío para nosotros? ¿O qué es el vacío para una onda electromagnética? El vacío sería como un medio, como el material por donde va a ir transmitiéndose cada una de las ondas. Correcto, es decir, no hay que olvidarnos de que el vacío toma un nuevo concepto a partir de la teoría cuántica, ¿no? Entonces, el vacío es algo que existe. No es como decíamos antes que el vacío queda cuando ya nada existe, ¿correcto? Entonces, para nosotros existe algo todavía. Y ese es el medio, ese es el campo que soporta la transmisión de la onda electromagnética. ¿Ok? Vamos con la siguiente pregunta. Rapidito, ¿cómo se denomina la teoría que propone un concepto de campo para la onda electromagnética? El modo TEM. ¿No? ¿Cuál es la teoría
que propone el concepto de campo para la onda electromagnética. La teoría clásica de campo tengo. La teoría cuántica. La teoría cuántica, ¿sí? ¿Quién dijo eso? ¿Vizcaíno? Yo, ingeniero, sí. Pero lo que hablamos de física cuántica es creado por Maxwell, también algo vi que en uno de los videos fue... Realmente la física cuántica es otra área súper extensa, ¿sí? Pero lo que a nosotros nos interesa es que esa es la teoría que propone el concepto de campo para la onda electromagnética. Solo eso nos interesa, porque realmente si nos metemos a adentrarnos en el estudio de la física cuántica, eso es todavía otra ciencia aparte, ¿sí? Es mucho más extenso. Siguiente pregunta, por favor. ¿Por qué se denomina modo fundamental TEM al modo principal de propagación? Yo dije, Dígame. porque la propagación en el modo TEN es transversal al campo magnético. ¿Quién es transversal al campo magnético? O sea, la propagación. Ya, la dirección de propagación es transversal. Al campo magnético. Ya, ¿y qué más? Y al campo eléctrico. Y al campo eléctrico, ¿correcto? Listo. Entre los tres elementos son perpendiculares o transversales entre sí. Eso no olvidarse, por favor. Y última pregunta. Con sus palabras, ¿cómo describirían el modo de propagación en, en dos conductores de placas paralelas? ¿Puede repetirle bien la pregunta? Dije, no la escuché bien. ¿Cómo describirían en sus palabras el modo de propagación de una onda electromagnética en dos conductores de placas paralelas? En dos conductores de placas paralelas es como lo que vimos en el video. Ajá. Que pasa una partícula, se replican ahí en el final. ¿A qué se refiere? O sea, lo que pasa por una placa paralela a una partícula es como que tiene varios efectos al final. Ah, no. Lo del video es la demostración de la naturaleza onda-partícula de la luz. ¿Sí? Ah, ok. Las placas paralelas es casi lo que terminamos de ver hace ratito. En la penúltima diapositiva. También podría ser las placas. No se le entiende, disculpe. Díganme. Se podría decir que para la propagación de las entre materiales de placas paralelas depende de la geometría y de la separación de cada una de esas y de las constantes dielécticas y magnéticas para que pueda tener una mejor propagación y la distribución en las líneas. Correcto, sí. Ahí estamos bien. Listo. Entonces con ello terminamos. Es cómo se mueven al transversar de la dirección de la No se le entiende, disculpe. Bien. Hasta ahí las preguntas. Es a través ¿sí? como el campo magnético se mueve. Dígame. Múdame así.
Ok. Bien, entonces les dejo indicando la tarea, ¿sí? Tenemos dos opciones de tarea. Estas son opciones nada más. Ustedes eligen la que deseen. Yo les había indicado la clase anterior de que quien desee puede adelantar la tarea de esta semana. Y realmente eso va a ser la evaluación. Es decir, la siguiente semana tenemos nuestra primera evaluación. ¿Sí? ¿De qué se va a tratar la evaluación? Dos posibles opciones para la evaluación. Una, la tarea que les había indicado que pudieran adelantarlo, es decir, utilizando el software simulador Octave o MATLAB para poder simular o visualizar de forma gráfica el comportamiento o cualquier tema que usted elija de lo visto hasta ahora. Entonces, inicialmente, ¿qué es lo que se espera? Es decir, ¿qué es lo que yo espero? Por ejemplo, bueno, en esta clase no vimos muchas ecuaciones, pero por ejemplo, y cierre la puerta. Esta pequeña ecuación que tenemos acá nos representaba las líneas de fuerza del campo eléctrico, ¿sí? Sobre todo en esta gráfica de acá, en esta forma de propagar. Entonces, si yo le doy valores a cada uno de los otros términos, yo pudiera ir graficando cómo se encuentra distribuida la onda o al menos las líneas de fuerza del campo eléctrico en el espacio, ¿sí? Y de esa manera yo pudiera hacer cualquier otro tipo de simulación. ¿Qué tal si, por ejemplo, tomamos estas dos ecuaciones de acá y representamos el conjunto de líneas de fuerza del campo eléctrico y magnético como se visualiza aquí, pero de forma simulada? Y así sucesivamente. Es decir, usted elija lo que sea. Entonces, podemos elegir del tema anterior, podemos elegir líneas de fuerza del campo eléctrico, del campo magnético, propagación. Ahí ya tenemos ecuaciones de onda, tenemos ecuaciones del campo. Podemos visualizar impedancias, podemos visualizar eh, ondas estacionarias, podemos visualizar reflexiones, todo lo que usted quiera, ¿sí? Entonces, lo interesante de esto es que ustedes van a elegir el tema y visualizarlo ese tema elegido, ¿correcto? Esa sería la primera opción. Y la segunda opción, una evaluación sencilla, 5 preguntas, 10 minutos. En los dos casos, ustedes tienen la posibilidad de las tutorías, como hemos quedado anteriormente. ¿Las evaluaciones serían en la plataforma o aquí en clase usted nos dice la pregunta y tenemos que contestar? No, en la plataforma. Yo les hago un cuestionario y ustedes resuelven eso en ese instante. Para este deber, ¿cuánto tiempo nos va a dar? Para las dos opciones, ustedes tienen hasta de hoy en 8. Para las dos opciones. Entonces yo opino que las evaluaciones. Ya, la segunda opción. Por favor. ¿Quién más va por la segunda opción? Son de los temas tratados hasta el momento, ¿no, Inge? Ajá. Sí. Yo también la segunda opción, Inge. Ya. Inge, otra preguntita. Digamos que estamos en la quinta clase. ¿Y la evaluación va a ser acumulativa o solo la clase que vamos viendo de acuerdo al avance que tengamos? Las evaluaciones son acumulativas. Sobre todo en esta primera evaluación, les estoy dando estas dos opciones. En las siguientes que tengamos, vamos a hacer obligatoriamente los proyectos de aplicación, ¿sí? Entonces, realmente para esos proyectos van a tener más tiempo y además yo creo que ya iremos teniendo temas en los cuales agarrarnos para hacer proyectos o mini proyectos, ¿sí? Como hasta ahora los temas son solamente teóricos, es por eso que les había dado estas dos opciones, ¿sí? Eso. Listo, Inge. Entonces, hacemos teórico.
Sí, evaluaciones, Inge. No sé el resto también de su opinión o de manito arriba. Inge, también estoy por la opción 2. Ya, Sí, está listo. bien teórico, ingeniero. Está bien teórico, gracias. Listo, listo. La verdad, de mi parte, yo estaba tratando de realizar en MATLAB, pero sí se me hace bastante complicado, por eso sí la segunda opción. Ya. Una pregunta, Inge, de la clase anterior, ¿sí está la clase grabada en plataforma? Sí, sí, ya está subida. Gracias, Inge. Ujú, listo. Bien, entonces nos quedamos con la evaluación. Por favor, revisen el contenido de las dos clases. El tema general de estas dos clases ha sido modo fundamental TEM de propagación y dentro de ello todos los fenómenos vistos, ¿sí? Entonces, más o menos una guía. ¿Qué es lo que puede salir? Yo no les voy a poner deduzca la ecuación de onda o cosas similares, pero sí, por ejemplo, cuál es el significado de la ecuación de onda, cuál es el significado de la ecuación de campo, o reconozca y diferencia entre la ecuación de onda y la ecuación de campo. Le puedo poner qué es una impedancia, es decir, lo que me interesa es los conceptos que les había indicado, ¿no? Más me interesa el concepto, el entendimiento que, que la operación matemática en sí. Entonces, más o menos así O sea, saldría la o evaluación. sea, entonces habría opción múltiple y conceptos de nuestros No, dentro de las respuestas. todas van a ser solo opción múltiple. Entonces, ¿cuál es mi forma de hacer las Oh, listo, preguntas listo. para que sean opción múltiple? Es, eh, ¿cómo les digo? Intercambiando palabras, ¿sí? Entonces hay que tener muy claro el concepto que deben tener. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir impedancia característica es aquella magnitud que tiene un valor constante en un tramo de la línea de transmisión, ¿sí? Si se fijan, solo intercambia lo último y eso ya es falso, ¿sí? Entonces, más o menos así deben salir las preguntas, ¿ok? Para que puedan ser solo de selección múltiple, pues no hay otra manera más. Entonces, en términos nuestros, intentaré chumarles con las posibles respuestas. Eso nada más, ¿ok? Después de la cuarentena, las chumas, Inge, por favor. Ok, ok. Bien, entonces, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? De lo contrario, por hoy terminamos. Yo les agradezco mucho. Tal vez alguna última duda. No recuerdo si ya tienen el grupo de chat, tal vez. Gracias. Perdón. Inge, Ya creamos el canal de WhatsApp, ingeniero. Sí tenemos un grupo de WhatsApp con usted mismo. Ya. Pasa que no les he podido revisar a todos, creo. No, y aún no les distingo en qué grupo se encuentran cada uno. Listo, entonces, señor Novoa, le voy a Inge, molestar poniéndole como representante del grupo, por favor, si me Sí, ayuda en Inge, ese aspecto, Está bien. Inge, para, una última preguntita. para que me pueda dar el visto del SIGE de cada una de las clases, ¿sí? De Así acuerdo, que ingeniero. yo le Ya voy lo a voy a decir. hacer. Inge, Muchas perdón gracias. Y de que le ahí, moleste. si no hay más preguntas, si no hay más dudas, cualquier situación para tutorías, ya saben que pueden contactarme por el grupo de chat, ¿correcto? Les agradezco mucho. Ah, listo, listo. Es todo por esta clase y nuevamente deseándoles